comisión. Mi pregunta es, ¿no preocupa que este tipo de prácticas como la imposición o el tema, por ejemplo, de la carta falsa que desmintió el obispo emérito de Saltillo, se esté replicando ahora cuando eran características de gobiernos anteriores a la 4T? Es una decisión del Senado, lo planteé el día de ayer. Las y los senadores hacen la terna a partir de sus comisiones y el Pleno decide a partir de la terna. Rosario Ibarra es, con su madre, digamos, su familia, un símbolo en México de lucha contra la represión, el autoritarismo, las desapariciones forzadas desde el Estado. Y el Senado tomó la decisión de incluirla en la terna con otras 2 mujeres, son 3 mujeres, y ellos y ellas van a decidir, los senadores y senadoras, quién es el mejor perfil para ocupar la CNDH. En otro orden de ideas, ayer usted felicitó en redes sociales a Donald Trump por su triunfo en las elecciones de Estados Unidos. A partir de esto, ¿usted tiene planeado reunirse, llamarlo por teléfono para comenzar a afinar la agenda en temas comunes, migración, la evaluación del TEMEC? Y si ya hay un plan para comenzar como a reunir el equipo para de cara a la evaluación que viene el próximo año sobre el tratado. El día de hoy a las 9:30 de la mañana tenemos una llamada con el presidente electo Donald Trump. Ayer hice la felicitación una vez que fue público el reconocimiento de la candidata, la vicepresidenta Harris, Kamala Harris, del reconocimiento de Trump, de tal manera como el presidente electo, como el ganador de la elección en Estados Unidos, de tal manera que pues ya no hacía falta esperar a los procedimientos de su colegio electoral, sino que ya había sido reconocido. Entonces, en ese momento le felicitamos y va a haber una buena relación. Envié una carta formal que ayer mismo llegó a sus manos, espero, por lo menos a su equipo, y también planteamos pues felicitarlo personalmente. Entonces nos informaron que el día de hoy a las 9:30 de la mañana, vamos a acabar como a las 9 la conferencia, para que podamos prepararnos con la intérprete para poder hacer esta llamada, que es una llamada cordial de felicitación, y ya habrá momento pues para platicar todos los temas de la agenda bilateral, que son pues muchísimos. Y finalmente, alusivo al tema de Estados Unidos, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, ayer lanza un comunicado en donde felicita obviamente a Donald Trump por su triunfo, pero también hace un llamado a que ayude a México para poder tipificar el delito de narcoterrorismo. ¿Qué opinión le merece esta insistencia del presidente del PAN para que se incluya este delito en el código? Yo creo que ayer lo leí, y no sé si también vieron su declaración el día de la decisión de la Corte, el día antes de ayer, en donde hacía un llamado al ejército para que tomara partido. No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria, porque es que no hay explicación intermedia. Ellos ganaron, bueno, ellos perdieron más bien, ellos tuvieron un porcentaje de votación en esta alianza del grupo conservador del PRI, el PAN y el extinto PRD, pues de un porcentaje muy menor al que obtuvimos nosotros, reconocido por las instituciones electorales, que eso es muy importante, por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante toda la campaña hablaron de que estaban a favor de los programas sociales.
Después, el presidente del PAN sale a decir que se equivocaron, que son unos mentirosos, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas sociales, porque así reconoció, ¿no? Lo que les dijimos al pueblo de México es mentira. Nosotros nunca hemos estado a favor de los programas sociales. Después, aquí mismo en la conferencia, cuando los programas sociales se vota en la Cámara de Diputados y Senadores para que pasen a la Constitución los programas de bienestar, el PAN vota en lo general a favor y yo en la conferencia digo, bueno, ¿están a favor o están en contra? Y entonces en lo particular votan en contra. O sea, ¿cómo? Y luego ahora, cuando se vota la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es la primera vez que él en el Senado dice que se catalogue como narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque está llamando a la intervención extranjera. Ayer de plano ya pues la pide abiertamente. Entonces, o sea, ¿así creen que van a rescatar a su posicionamiento? Pues no, se van a hundir más. Y luego pues su dirigente máximo, el de Mexicanos por la Corrupción, porque es su dirigente máximo, pues lo mismo, diciendo que hay corrupción en el Poder Judicial, pero que defiende al Poder Judicial. O sea, ¿cómo? Entonces digo, o hace el ridículo, que creo que lo está haciendo frente al pueblo de México, y de plano, pues sus declaraciones, pues nada más vean, y no lo digo porque lo vayamos a hacer ni mucho menos, lo que dice el Código Penal respecto a traición a la patria. No es que lo vayamos a acusar, ni mucho menos. Aquí hay libertad, que no se vaya a malinterpretar lo que digo, pero solo vean esa redacción y compárenlo con las declaraciones que está haciendo. O vamos a juntarlo, está haciendo el ridículo y aparte, pues es traidor a la patria. Entonces, así cada vez van a tener… Al pueblo de México no le gusta eso. A ningún sector en nuestro país, solo un sector muy pequeño, muy conservador, que no cree en México. Es esta idea que casi viene de la colonia y de las castas, de la colonia, de que las mexicanas y mexicanos no podemos salir adelante, de que nuestro pueblo no tiene la capacidad. En el fondo es una actitud muy clasista, muy racista, cuando nosotros sabemos, todas y todos los mexicanos, que tenemos un pueblo extraordinario y que hemos salido adelante de todas. Y ahora que está más consciente el pueblo de México, mucho más empoderado, pues con más razón. Entonces, nosotros estamos tranquilos, yo estoy tranquila, estamos tranquilos, hay estrategia, el tema de la seguridad tiene su complejidad, pero vamos a salir adelante, como hemos salido siempre adelante, pero con nuestro pueblo, no en contra del pueblo y en contra de México, eso nunca. Acá. Buenos días, Presidenta. Javier Pérez de HCTV, Javier Pérez, Digo Noticias, y gracias por la palabra. Presidenta, ayer me llamó la atención en la noticia que daba acerca del nombre del auto y el auto mexicano. Yo quisiera preguntarle, porque entre líneas, puse un poquito de atención, nos decía que había posiblemente más proyectos cuando dijo van a fabricarse las piezas en México para el consumo interno, y pues hay clústeres mexicanos que ya trabajan desde hace décadas en la industria aeroespacial y automotriz. El desarrollo de este auto va a ser un detonante nacional y posiblemente esperemos a nivel mundial. Pero aparte quisiera resaltar también la industria mexicana y ver qué proyectos tiene gobierno a través de estas industrias y aprovechar los clústeres mexicanos.
porque no nada más sería para mí, si me permiten lo particular, resaltar el automóvil mexicano, que todavía no vemos, pero está en proyecto, la industria aeroespacial. 2012-2014, la tecnología mexicana avanzó en la industria de aviación, construyendo un avión biplaza pequeño que está ahorita en exhibición en el AIFA, hecho de una aleación de fibra de nopal con otro metal siendo más fuerte que el titanio. Ver si se podría retomar o en qué proyecto va esto, porque también fue pues apoyado por el Ejército y la industria también armamentista de México. Está el rifle Izcoatl, que pues tiene una alta calidad, es retráctil, es de fabricación mexicana. Y voy a lo siguiente: Donald Trump ha estado dentro de campaña en los últimos días pues poniéndose tiros en el pie, queriendo meter impuestos, cuando la industria mexicana le ha vendido más de 43,000 millones de dólares de abril a la fecha, siendo una cifra histórica, y el desarrollo mexicano pues va en avance. En este sentido, ¿qué opinión le merece? Y digo, sería una pregunta y varias al mismo tiempo, en lo que es el desarrollo mexicano, porque México le vende a Estados Unidos esta cantidad, es histórica. Hay una estrategia para convencer al país vecino, país del norte, de evitar este tipo de comentarios, porque sería un problema económico para ellos más que nada, más que para México, y ya que México está avanzando. Esa sería la primera pregunta. La respuesta al país vecino, y ver si hay más proyectos mexicanos, y hacia dónde va prácticamente también la industria automotriz en este sentido por parte de su gobierno. Tenemos un plan en donde está incorporada la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades, Tecnología e Innovación, con la doctora Rosaura Ruiz, los institutos tecnológicos. El Tecnológico Nacional de México es una institución muy importante que se conoce poco. Estudian ahí cerca de 600,000 jóvenes. De hecho, es la institución más grande pública de formación de ingenieras e ingenieros en nuestro país. Está el Instituto Politécnico Nacional, las universidades públicas y los institutos de investigación vinculados con el CONACYT. El TECNM ha desarrollado diversas tecnologías vinculadas con vehículos que funcionan con energía solar, vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos muy pequeños que pueden sustituir a las motocicletas pero más seguros. Ha desarrollado una serie de inventos tecnológicos. Por otro lado, el INAOE, que es una institución vinculada con la óptica y los observatorios históricamente, y después en el desarrollo de materiales, ha desarrollado semiconductores. Somos de los pocos países en el mundo que tenemos desarrollo en semiconductores, no los que son muy pequeñitos, pero sí de cierta cantidad de nanómetros. Secretaría de Marina, por ejemplo, tiene el desarrollo de drones, es decir, de aviación no tripulada. Nacionales, que los desarrollaron ellos. Secretaría de la Defensa Nacional también tiene muchos desarrollos tecnológicos. En aviación, mucho desarrollo, pero también vinculado con otros temas como los ventiladores que se hicieron en el periodo del COVID, que venían de investigación que tenía que ver con ello. Entonces, hay mucho desarrollo de investigación en México, también de humanidades y también de creación artística. Muchas veces esta inventiva no se traduce en patentes. La patente es un esquema que permite darle la propiedad
intelectual y la capacidad de desarrollo a un invento de este tipo. Una vez que se tiene esta patente, se puede comercializar la patente por una institución incluso pública o por el inventor y poderlo desarrollar en un proceso industrial. Son distintas etapas desde la investigación, la invención, la creación, hasta el desarrollo tecnológico. Entonces la doctora Rosaura Ruiz lo que está haciendo pues le llaman ahora el ecosistema, desde la primera parte hasta la última parte. Entonces, en el caso de los vehículos hay un desarrollo muy grande y hay también pequeñas empresas privadas en México que han desarrollado vehículos eléctricos. Entonces, la idea no es regresar al pasado neoliberal donde se le daba dinero de CONACYT a las grandes empresas supuestamente para que desarrollaran nuevos productos tecnológicos, sino el recurso a las investigaciones de educación superior, particularmente las públicas. De ahí su patente y su vínculo con empresas que permitan la comercialización de estos proyectos. Entonces hay varios proyectos estratégicos que estamos planteando. Uno de ellos es el vehículo eléctrico, un vehículo compacto que sirva para México, que sea sustituto, por ejemplo, de la motocicleta, que pueda tener un costo accesible pero que sea más seguro, que no alcance a lo mejor grandes velocidades, pero que para las zonas urbanas pues resulta muy adecuado. ¿Cómo se comercializaría? Pues es ya lo que estamos viendo, pueden ser industrias mixtas o la privada con una patente de una institución o incluso la propia producción a través de una institución. Son distintos esquemas. Entonces, todo ello lo que hace es, primero pues desarrollar el potencial que tenemos las y los mexicanos, que es grandioso y que a veces se queda en una publicación, en una investigación científica o en un prototipo y que después ya no tiene su desarrollo. Entonces lo que queremos es impulsarlo porque la soberanía y el desarrollo tienen que ver también con el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico. No tenemos por qué solo recibir inversión extranjera directa, que es importante, pero nosotros también podemos desarrollar nuestra propia industria. Se decía en el neoliberalismo que la mejor política industrial es la que no existía. Nosotros no creemos en eso. Ayer tuve una reunión en la mañana con el que dirige BlackRock, con Larry Fink, y hablábamos de ello, de que, por ejemplo, ahora pues está la inteligencia artificial, como los grandes desarrollos de distintos países y con ello las grandes instalaciones que se tienen que hacer para tener equipos que procesen datos y los almacenen, los grandes data centers que ahora se dicen. Pero no solo es la inteligencia artificial, nosotros también creemos en el desarrollo industrial que genera empleos y genera desarrollo para nuestro país. Entonces, este es uno de los planes que presenté en los 100 puntos del Zócalo, que va muy avanzado y que ya en su momento lo vamos a poder presentar. Y la idea es incorporar a los jóvenes y a las jóvenes, los estudiantes, las estudiantes del TEC-NM, del POLI, de otros institutos, otras universidades, pues que sean parte de este proceso de inventiva, porque queremos producir más patentes y también el desarrollo industrial. Y eso se combina con el proyecto que tenemos de polos de bienestar para los parques industriales en México. Entonces, un proyecto que no es de un año, es de mediano plazo, pero hay que empezar en algún momento. Entonces, eso le da mucha fortaleza a nuestro país, pues no solamente para el desarrollo propio, disminuye importaciones, que también es algo que es importante desarrollar, sobre todo con aquellos países donde no tenemos tratado comercial, y potencia el desarrollo nacional. Y no solo se mide en crecimiento económico, en PIB, sino en empleo, buenos salarios y este desarrollo inclusivo, incluyente, sustentable que queremos para México. Entonces, este es el proyecto de innovación tecnológica que
que pues tenemos mucho entusiasmo, como se habrán dado cuenta. Habrá más todavía. Ya lo vamos a presentar en su momento para que se conozca. Me decías de también, México tuvo también el récord de exportaciones ahora, el último mes es un récord muy importante y somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y eso es parte del diálogo que tiene que ver con Estados Unidos, porque hoy todavía está el presidente Biden y con el presidente Trump, de lo que yo he estado planteando, que no es que haya competencia entre México y Estados Unidos y Canadá, sino que el tratado permite complementarnos y también fortalecer la economía de todo el continente. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días. Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. La primera pregunta es, ¿cuál es su evaluación después de los resultados en las elecciones de Estados Unidos en relación con su reunión con Larry Fink? ¿Y qué les diría a los agoreros del desastre económico que pues decían que se iba a disparar el dólar, que efectivamente lo hizo, pero obviamente regresó a sus causas normales? ¿Qué les diría? Bueno, el día de ayer fue una reunión importante porque nos da oportunidad de que se conozca cuál es el plan que tenemos para nuestro país y los buenos indicadores que tenemos a partir de la entrada de la Cuarta Transformación, porque cambió el modelo económico, cambió el modelo de hacer gobierno, pues entramos a un nuevo proceso histórico en México que ha dado resultados. Es decir, se sustenta en el humanismo mexicano, en la economía moral, pero por más que nuestros principios sean sólidos y no hubiera resultados, pues entonces sería difícil defenderlo. Y el proyecto, el sexenio del presidente López Obrador, pues dio muchísimos resultados. Mejora en las condiciones de vida, disminución de la pobreza, de las desigualdades, desarrollo de nueva infraestructura, programas del bienestar, avances en educación, en salud. Entonces hay resultados. Y ahora pues en el segundo piso de la Cuarta Transformación partimos de ahí para seguir desarrollando el país. Y ahí hay espacio para todas y todos los mexicanos, de buena voluntad, porque hay unos que pues no quieren ser parte de este proceso en México. Entonces ahí hay espacio para las y los empresarios, para las universidades, para los institutos tecnológicos, sobre todo para el pueblo de México, que es el principal protagonista de esta transformación. Entonces, todo ello se lo planteamos a Larry Fink y particularmente nuestro proyecto de los polos de bienestar, en donde hay oportunidades de inversión, en donde los fondos internacionales tienen cabida en nuestro país, cómo ordenar esa inversión para el desarrollo de México. Y la verdad es que coincidimos en muchos temas. Hablamos, por ejemplo, del desarrollo de puertos, de carreteras, esquemas que se desarrollaron con el presidente López Obrador de inversión mixta. Entonces, todo ello fue parte de la conversación y él coincide en que es un muy buen momento para México, que México en el fortalecimiento del tratado y su fortaleza económica que se mostró el día de ayer en particular con nuestra moneda, como una moneda fuerte, fue un día de muchos movimientos, de muchos volúmenes de movimientos relacionados con el peso, y todo ello coincidió en que en efecto pues es un muy buen momento para México y el desarrollo económico, y siempre le planteamos que no es el pasado en donde lo que ofertaba México eran los bajos salarios, no. Fíjense, México, para que nos sintamos orgullosos, orgullosas, es de los países que más ingenieros forma en el mundo, e ingenieras.
Estamos entre los 5 países que más ingenieras e ingenieros forman en el mundo. Eso es una riqueza enorme, no lo tiene cualquier país. Entonces no es ofrecer, aquí hay bajos salarios, no. Esta es la riqueza de México y por supuesto en un modelo de desarrollo soberano, pero donde la inversión extranjera es una parte importante de este proceso. Pues imagínense que hubo el récord de inversión extranjera directa en el periodo del presidente López Obrador y va a seguir habiendo, estoy convencida de ello. Y bueno, hablando de los ingenieros, ya siendo tantos, ¿es posible la transferencia de conocimientos y se está previendo eso al llegar muchas industrias transnacionales y que en México se pueda lograr ya una buena transferencia de conocimientos y despuntar ahora sí como una superpotencia? Sí, nosotros somos una potencia cultural, que eso no se nos olvide nunca. Y somos la 12ª economía del mundo. El presidente López Obrador nos llevó del lugar 15 al lugar 2. Y México va a seguirse desarrollando. Y sobre todo pensando en el bienestar de las mexicanas y mexicanos, porque no solamente, repito, son indicadores económicos. Entonces sí, esta parte importante es seguir desarrollando nuestra ciencia, nuestra tecnología y también el contenido nacional de las inversiones para que se potencie el desarrollo en nuestro país. Y hablando también de inversiones, pues este fin de semana se dio a conocer que hubo un robo multimillonario de 200 toneladas de oro, plata y cobre en Mazapil, en Zacatecas. ¿Qué información tiene al respecto? Sí, se vio en el gabinete, nos van a dar más información. Por cierto que el domingo voy a Zacatecas. Es muy importante la disminución de los homicidios que ha habido en Zacatecas, del 2021 a la fecha, porque a veces salen las noticias de los problemas de inseguridad y luego no sale la disminución en los índices delictivos. Zacatecas pasó de casi 5 homicidios diarios en el 2021 a menos de 2 en este año. Y es una estrategia integral que ha desarrollado el gobernador David Monreal junto con el gobierno federal en su momento, de construcción de la paz, de atención a las causas, de coordinación, muy importante. Él va a venir al gabinete ahora la próxima semana, lo estamos invitando, vamos a estar el domingo ahí, pero sí es importante que se vea el caso de Zacatecas, de cómo disminuyó el número de homicidios en Zacatecas. Es una reducción muy importante y tiene que ver con una estrategia similar a la que estamos planteando, en donde hubo desde atención a las causas hasta inteligencia, investigación y mucha coordinación. Bueno, buenos días, presidenta Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Preguntarle sobre, primero, el tema medioambiental, que el presidente presentó una iniciativa para saber cuándo se podría aprobar. Ya se aprobaron varias iniciativas del plan C. El tema medioambiental, ahora que van a complementarse con Estados Unidos, que Trump, pues como dijo el compañero, no puede dejar de depender de México y se complementan. También es importante hacer una revisión de todo el entramado legal ambiental, porque hay mucha fragmentación de competencias. Hay una sobreregulación, una desregulación y al mismo tiempo pues da certeza a las empresas, pero también
se evitan afectados ambientales. La semana pasada el gobernador electo y el gobernador actual iniciaron un trabajo con Conagua para sanear el río Atoyac, pero el tema es que las empresas o los mismos ayuntamientos contaminan. Se había planteado el tema de pues solo plantas de tratamiento, pero es un tema de nunca acabar porque pues sigue habiendo la contaminación. Saber este tema del medio ambiente, cómo si considera que es importante hacer esa revisión, pues primero de la legislación federal, porque a final de cuentas los estados siguen a la legislación federal, desde Consejería Jurídica, y por otra parte, pues cuándo se podría estar aprobando la ley ambiental que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Una parte son la legislación y otra parte es que se cumpla también con la legislación. En particular sobre el saneamiento de ríos, ya está trabajando Conagua. Yo planteé el saneamiento de 3 ríos, que no son los únicos ríos contaminados del país, pero son de los más contaminados por cuenca. Uno es el río Tula, el otro es Atoyac y el otro es el Lerma Santiago. ¿En qué consiste? Porque a veces se piensa, bueno, es que hay que poner plantas de tratamiento para limpiar el agua solamente. Están haciendo una revisión de todo el cauce del río para ver cuáles son las fuentes de contaminación. Entonces, hay fuentes de contaminación que son industriales, que vienen de industrias que están descargando agua que no cumple con la norma. Y ahí pues tienen que cumplir con la norma. Esa es una norma, es la primera norma ambiental que se hizo de calidad de las descargas. Ahora se renovó, se actualizó hace como 2 años y tienen que cumplir las empresas que descargan al drenaje o que descargan a un río o que descargan a cualquier cuerpo de agua, tienen que cumplir con una norma. Y esa norma implica pues que tengan plantas de tratamiento. Particularmente las textiles en el río Atoyac son muy importantes y tienen que cumplir con la norma. Entonces lo que se hace es tomar medida de la descarga, de la calidad del agua, y ahí interviene Profepa y otras instituciones. Hay otras descargas que son de municipios, aguas negras, el drenaje que no está tratado y que se descarga al río. Ahí dependiendo de la cantidad de agua o entra directo a una planta de tratamiento o se hace un drenaje marginal y se lleva junto con otras descargas a una planta de tratamiento. Pero por eso hay que identificar primero las fuentes de contaminación. Entonces en eso están trabajando muy de la mano la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcenas, con Conagua, Efraín Morales. Y en el caso de Tula se está trabajando muy de cerca con el gobernador de Hidalgo, con Julio Menchaca. En Puebla se está trabajando tanto con Sergio Salomón como con Armenta, que está por entrar. Y en el caso de Lerma Santiago, pues empieza desde el Estado de México. Entonces ahí también hay otros afluentes que tienen que ver con agua de riego. Entonces es un trabajo muy importante y tiene que haber recursos, evidentemente, para poder hacer todas las obras. Pero es fundamental porque así como somos la 12ª economía del mundo, pues también tenemos que tener ríos sanos, que también tienen causas de salud y causas ambientales. Entonces es parte de este trabajo integral. Entonces sí hay una parte de normas, de leyes, pero la otra pues es hacer realidad lo que está hoy en las normas y en las leyes. Gracias, presidenta. Sobre todo porque, bueno, pues los afectados ambientales, a final de cuentas, la salud lo va a tener que pagar el Estado, y mientras más haya pues esa claridad y que las dependencias pues cumplan o las apliquen, porque como que a veces parece que se echan la bolita
¿no? Y por otro lado, la semana pasada fue Martí Batres a un recorrido en el ISSSTE, muy interesante porque Ángulo 7 publicó un reportaje sobre algunas quejas de eventuales que tienen 10, 15 años, hizo un recorrido, platicó con el personal de salud, incluyendo estos trabajadores. Ellos comentan que se debería hacer una revisión porque en el ISSSTE es la única institución que todavía sigue valiendo el ser familiar para entrar, o sea, para basificarse, tiene un puntaje alto. En el IMSS, o sea, sí puedes, digamos, si, o sea, tienes un familiar, puedes meterlo, pero no incide en la basificación al final. Y ahí tienen una problemática, bueno, esa problemática de los familiares. El presidente expresidente tuvo la intención de basificar a los que estuvieron en la pandemia, pero a final de cuentas por X o Y no se ha concretado. Precisamente ahorita lo que contestaron fue que, bueno, que eso ya había pasado, fue en 2023 y que ahorita ya lo que vale pues es la forma de contratar, que tiene mucho peso los familiares, y por otra parte está dividida la bolsa. Es decir, por una parte los que trabajan en los hospitales y por otra parte los que trabajan en todas las, digamos, clínicas o en las fuera del hospital. Y sucede mucho esto de que saben que va a haber, o sea, no hay plaza en el hospital, pero la abren afuera, se va uno que está en el hospital a la plaza foránea, pero luego después, un año después, le avisan que se va a abrir algo digamos, una plaza en el hospital, se regresa al hospital y toda la gente que está esperando, digamos, su basificación de 10, sí, bueno, a mí me tocó entrevistar hasta de 15 años eventuales que no se han basificado en el ISSSTE, y bueno, pues este recorrido que hizo Martí Batres, pues al menos fue bastante favorable porque pues pudo platicar con todo este personal de salud. Sin embargo, pues valorar la posibilidad de que se revise lo de los familiares, de que automáticamente tienen un puntaje mayor por ser familiar. Está haciendo muy buen trabajo Martí, está revisando, ya venía desde el presidente López Obrador y particularmente Berta Alcalde, que hizo un trabajo muy bueno al frente del ISSSTE, y él ahora está revisando todo, desde lo que hace falta en las clínicas, en los centros de salud, hasta la situación laboral y en todo caso algunos de estos temas que planteas. Por cierto, ayer uno de ustedes me preguntó este tema de las aportaciones de los trabajadores de confianza al ISSSTE y lo estamos revisando. Me pareció muy interesante y ayer pedí a Martí y a la subsecretaria de egresos que empiecen a revisar ese tema de las aportaciones, si es solo el salario base. ¿Y quién fue el que preguntó? Acá. Desde ayer empezamos a revisarlo, porque es cierto, lo que se planteó ayer, eso pues le daría más recursos al ISSSTE, aportados por las y los trabajadores del Estado y particularmente quienes ganamos más como trabajadores del Estado. Entonces lo estamos revisando, muchas gracias por el comentario. Y estamos revisando también, por ejemplo, les planteo algunos temas, y si nos están escuchando los trabajadores de la salud del ISSSTE, las y los trabajadores de la salud del ISSSTE trabajan normalmente 6 horas y tienen salarios más bajos, son los más bajos del sector salud, comparados con el IMSS y con el IMSS Bienestar. Entonces, por eso el martes, ¿no?, fue que vino Salud y Martí planteó que uno de los temas es que en el sexenio, no lo podemos hacer todo el primer año, pero sí en el sexenio pues ir nivelando las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud, particularmente del ISSSTE, para que puedan pues nivelarse con el Seguro Social. Y al mismo tiempo el equipamiento de todo de salud. Está ahí de director médico, ustedes lo conocen, el doctor Reyes Terán. Él estaba de coordinador de los institutos de salud, de la SINSAE, y ahora es el coordinador médico del ISSSTE, es muy bueno él también. Entonces se está haciendo un plan para el ISSSTE y pues también ver estos problemas que planteas, que no deben existir y que pues ahí Martí estoy segura que lo va a revisar.
Gracias, presidenta. Y por último, hablando del Día del Ferrocarrilero, Puebla tiene mucha tradición, más de 150. Saber este proyecto del tren Puebla, Ciudad de México, Veracruz, cómo se está avisorando. Muchas gracias. Sí, ahí la idea es poder, estamos viendo la posibilidad de utilizar las vías actuales para poder llegar hasta Puebla y luego a Veracruz. En todos los casos estamos viendo qué posibilidad hay de utilizar las vías actuales, aunque se utilicen para carga, y las condiciones en las que están las vías y en las condiciones en las que los concesionarios deberían tener las vías y si se cumple, porque ese es también otro tema importante. Entonces, se está viendo la posibilidad de usar las vías actuales, mejorarlas. En el caso, por ejemplo, ya lo vamos a presentar pronto, del México Nuevo Laredo, que es México Querétaro, y también México Querétaro nos sirve para el que va hacia el Golfo y el que va hacia el Pacífico. Entonces el México Querétaro también tiene vías actuales. Se iba a inaugurar un tren México Querétaro. Se destinaron recursos en los 80, su modernización. Incluso si ustedes van por la vía, ven catenarias que se pusieron en aquella época. Y después, creo que incluso fue Miguel de la Madrid que iba a inaugurar o inauguró. Y después, en el 97 fue, o 95, que se privatizaron. Es con Cedillo. Sí, es con Cedillo. No lo recuerdo. 94 entra Cedillo en diciembre, ¿no? Entonces yo creo, no estoy segura si fue 95 o 97, cuando privatiza los ferrocarriles y pues ahí dejan de circular los ferrocarriles de pasajeros y comienzan a circular los de carga exclusivamente y también pues con muchos problemas en este proceso de concesión. Entonces estamos revisando a fondo todo el tema de los ferrocarriles, más ahora con la reforma constitucional. 96, mira, diciembre del 96, sí. Mal, el terrible, no queremos recordar de aquellos. ¿Qué tal? Muy buenos días, momentos. muchas gracias, presidenta. Me presento porque me estoy estrenando aquí en la mañanera. Mi nombre es Olga Ojeda Lajud, soy corresponsal del grupo Imagen del Golfo, que tiene 5 periódicos impresos, 3 digitales, una revista, encabezados por el Diario del Istmo. Primero que nada, me voy a ir ya un poco más al tema local en Veracruz. Como usted sabe, pues tenemos 3 puertos importantes, que es Tuxpan, Coatzacoalcos y Veracruz. Me gustaría saber en ese sentido qué piensa o qué planes tiene en su administración para el desarrollo de los puertos mexicanos, Sí. incluidos los 2 de Veracruz. Ya vamos a presentar el plan de puertos con la Secretaría de Marina. Vamos a presentar lo de trenes, también lo de puertos y carreteras, que viene una primera parte en el 2025. Lo que hoy son las ACIPONAS, que están a cargo de la Secretaría de Marina, ellos generan recursos y esos recursos los pueden invertir en el puerto. Entonces la idea es que esos recursos pues se inviertan en distintos puertos que queremos desarrollar, tanto en el Pacífico como en el Golfo, y obviamente pues Salina Cruz, que es uno de los proyectos que ya incluso lo tienen 4 empresas privadas, además de la Secretaría de Marina. Se va a hacer un trabajo para Veracruz y Coatzacoalcos, que también es parte del tren interoceánico. En el caso de Coatzacoalcos y Veracruz también está contemplado en este programa. Tuxpan, de acuerdo con Secretaría de Marina, que son los expertos, es más un puerto de cabotaje, es decir, de transporte,
menor de mercancías de un lugar a otro, puede ser en México. Estamos acostumbrados en México a pensar que el transporte de mercancías interno, pues eso, por carretera o por tren o por avión, pero también puede ser por barco o también hay, ya se le llama cabotaje. Entonces, Marina piensa que Tuxpan puede ser un muy buen puerto para el cabotaje. La nueva gobernadora, Rocío Nale, tiene muchos planes para Tuxpan, de potenciar ahí el desarrollo pues que se cayó durante todo el periodo neoliberal de Pemex, de petroquímica, y hay un terreno muy grande de Pemex que puede ser también utilizado para un polo de bienestar. Entonces, hasta ahora ese es pero va a haber inversión en Veracruz, aparte de los puentes, ¿verdad?, que también lo estamos desarrollando con Rocío, para que en el caso de Coatzacoalcos el tren interoceánico pueda llegar hasta el puerto. Y además, pues tienen problemas de saturación. Entonces, Rocío tiene la idea de hacer puentes, nuevos puentes para la entrada a las ciudades. La vamos a apoyar con estos proyectos. Y aparte el desarrollo de los puertos y el puerto de Tuxpan, que en realidad pues es un polo de desarrollo. Muchas gracias. Y bueno, hablando un poco de desarrollo, usted sabe que en el mes de octubre fue el mes con fuertes lluvias que afectaron severamente al estado de Veracruz, especialmente al sur del estado, en donde, bueno, se aplicó el plan DN3 y el plan Marina. Y quiero saber, todavía pues hay muchos rezagos, sobre todo en localidades rurales. Quiero saber si de alguna manera ustedes están contemplando alguna ayuda extraordinaria para los damnificados y las familias que resultaron afectadas. Sí, estamos en comunicación con Cuitláhuac, García, fue producto del crecimiento del río, inundó varias comunidades. El otro día decía por pues el triste tema de España, de Valencia, que aquí México ha desarrollado una capacidad enorme, particularmente con las Fuerzas Armadas, pero también con Senapred y otras instituciones civiles, de atención en caso de desastres como estos o de problemas de inundación, sismos, toquemos madera. Pero las Fuerzas Armadas, Marina, Secretaría de la Defensa, actúan de inmediato. No necesitan la orden del secretario de la Defensa para poder actuar. Ellos saben que para apoyar a la población tienen protocolos de ayuda inmediata. Y eso es algo muy bueno que ha desarrollado nuestro país. Entonces, en el caso de Veracruz, estábamos no recuerdo en qué lugar estábamos, en una de las giras, y vi en las redes el tema y ya estaban actuando desde el día anterior con la coordinación también de Protección Civil. Y ya que termina, digamos, la emergencia, entonces entra también con la Secretaría de Bienestar para poder hacer censos junto con el gobierno estatal para ver qué ayuda requiere. Y bueno, también, Presidenta, aprovechando mi oportunidad, el próximo año se van a renovar en el estado 212 alcaldías, en todo el estado de Veracruz. En ese sentido, quisiera preguntarle si se mantiene su convicción de no tolerar el nepotismo, que lo ha dejado muy claro en cargos locales, y si se podría evitar que se hereden estos a través de alguna reforma o bastaría el llamado a los líderes de los partidos políticos. Vamos a enviar la reforma para la no reelección y que no pueda haber herencia de cargos, vamos a decirle así, de un familiar directo, particularmente en el Ejecutivo, es decir, presidencias municipales, gubernaturas y presidencia de la República. Entonces, sí vamos a enviar la iniciativa. Yo creo que ahora tiene todavía mucho trabajo el Congreso de la Unión y no solamente lo que ya se había enviado desde el 5 de febrero, sino enviamos las modificaciones a la Constitución para
la igualdad sustantiva, que ya está a punto de pasar por todos los congresos estatales. Se acaba de enviar esta modificación para darle la posibilidad a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya la tiene en los hechos, pero no quedó clara en la Constitución, para hacer inteligencia e investigación, coadyuvando con el Ministerio Público, que va a dar pie a la Ley de Coordinación de la Inteligencia y la Investigación. Es decir, hemos enviado otras leyes, entonces estas las vamos a enviar hasta el próximo año. Sí. Acá. Ahora va a dar tiempo, hay tiempo todavía. Buenos días, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, ayer Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, alertó sobre las amenazas de Donald Trump, que no deberían de tomarse o no se podrían tomar, que deberían de tomarse con seriedad, porque no solamente, bueno, ella considera que no solamente es retórica de campaña política. Ella puso como ejemplo pues la amenaza del cierre de la frontera con México en el primer día de su gobierno, y también el tema migratorio, que fue uno de los temas que ella considera principales por los que en su campaña pues de Donald Trump, y que este tema migratorio pues sí podría hacerse realidad, lo que él ha dicho, ¿no? ¿Qué opina de estas opiniones de Marta Bárcena? Y también sobre el tema migratorio, hay especialistas pues que dicen que se podría vislumbrar una crisis migratoria si se cumple con las deportaciones de migrantes no mexicanos. Preguntarle si hay algún plan de contingencia en caso de que esto se lograra materializar, y si el gobierno de México va a continuar colaborando con la contención migratoria en el sur del país, con la Guardia Nacional y el Ejército. Esas serían. Es una estrategia integral que desarrolló el presidente López Obrador y que nosotros le hemos dado continuidad y la estamos fortaleciendo. Tiene que ver con rescate de migrantes frente a situaciones adversas que puedan presentar a lo largo del territorio, tiene que ver con permisos que se daban en la Ciudad de México y hacia el norte, de lo que se llama CBP, y que ahora se dan en el sur, tiene que ver con los albergues, tiene que ver con la incorporación de migrantes en México al mercado laboral. Es una estrategia integral. Y recuerden que México sigue invirtiendo, y lo vamos a seguir haciendo, como un ejemplo en Centroamérica, apoyando más que invirtiendo, apoyando a jóvenes para que no tengan que salir de sus lugares de origen. Entonces, una estrategia integral que en el 2024 permitió la disminución de 75% de la llegada de inmigrantes a la frontera norte. Entonces, vamos a fortalecerla. Ahora, con el cambio que vamos a tener en el Instituto de Migración, vamos también a darle una renovación al Instituto Nacional de Migración, porque atiende distintas áreas. Entonces, hay estrategia y hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Y si hay su problemática, la vamos a saber resolver. Entonces, no creo que estas declaraciones ayuden. Estamos preparados, México está sólido frente a estos temas, siempre vamos a estar unidos, las y los mexicanos, y vamos a enfrentar las problemáticas que se puedan llegar a presentar. Y evidentemente con el diálogo, pues esperamos que al revés sea un proceso de colaboración, y si no, lo iremos enfrentando. No es, estamos preparados para ello y con mucha unidad, y bueno, pues sin comentarios frente a la declaración que
mencionar. Gracias, presidenta. Sobre el informe de seguridad que se dio hace algunos días, resaltó este incremento del 18.3% en el delito de extorsión, que comentaban que es el único de alto impacto que no tuvo una caída en los delitos. También comentaron que se detuvo una cantidad importante de extorsionadores en Michoacán, a 43. Entonces, ¿cuál sería la estrategia puntual que se han planteado para bajar este delito en particular, que es el único que no han bajado? ¿Y cuál es el plazo que se han puesto para empezar a ver un cambio en la tendencia en el delito de la extorsión? Y ya por último, también sobre el informe, si nos pueden adelantar un poco en el tema de Sonora, ¿cuáles serían los delitos en los que se ha tenido mayor avance en la estrategia en lo que va de su administración, y cuáles son los que tienen una mayor atención en estos momentos? Sería todo, presidenta. Vamos a esperarnos al martes, ¿no?, que es la presentación de la estrategia de seguridad. Recuerden que una de las reformas que está pendiente en el Congreso es catalogar la extorsión como delito grave, y también el que se pueda perseguir de oficio, que es parte de lo que vamos a desarrollar después en las leyes secundarias. Eso va a ayudar, y distintas estrategias que estamos planteando, que también algunas de ellas ya se desarrollan desde este mes, y otras que vamos a ir presentando poco a poco. Y Sonora, el gobernador está haciendo un muy buen trabajo, la verdad. Recuerden que fue el primer gobernador que invitamos al Gabinete de Seguridad, y se ha avanzado mucho en la coordinación. Ya había, pero ahora más. Ayer hubo más homicidios en Sonora, pero llevábamos ya varios días que en Cajeme, por ejemplo, no teníamos homicidios. Entonces, está avanzando, y hay muchas detenciones también en Sonora. Acá. Buenos días, presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. Hoy a las 11:30 de la mañana, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inaugurará en Matamoros, Tamaulipas, el Congreso Nacional Aeroespacial, que se proyecta pondrá tanto al Estado como al país en el radar del mundo en esta materia, presidenta. El programa de Congreso contempla conferencias magistrales muy importantes, talleres, mesas redondas, entre otras actividades, además de la intervención de la ponencia del astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela, y exposiciones de la empresa del multimillonario Elon Musk, SpaceX, donde se expondrá su visión sobre el futuro de la exploración espacial. Ayer le preguntaban, y hoy también, sobre sus planes o proyectos para desarrollar un vehículo ecológico 100% mexicano, y aprovechando que este importante congreso comenzará a desarrollarse en unas horas en Tamaulipas, me gustaría preguntarle si ya ha dado instrucciones para desarrollar el satélite que desde que era aspirante presidencial comentó que pondrá en órbita, ya que algunos consideran que México se quedó atrás en esta materia, y si este mismo será 100% mexicano, presidenta. Sí, es parte de los proyectos. Hay distintos tipos de satélites, justo hace unos días me lo explicaba el equipo. Esta área el área de telecomunicaciones va a quedar en la Agencia Digital, aparte de lo que desarrolla CFE Internet para todos. Y hay como varias opciones, ¿no? Los satélites de órbita baja son más sencillos de desarrollar, y ahí es donde el Politécnico, por ejemplo, tiene un desarrollo importante. Entonces, parte de lo que empieza a desarrollarse va a llevar un poco más de tiempo, pero sí es uno de los proyectos estratégicos que estamos planteando. Ya, no sé, ya hay un presupuesto tal vez en mente, doctora, tiempos, ¿qué universidades serían? Una parte es presupuesto, y otra parte es vincular a distintos grupos de investigación que ya están haciendo su trabajo, y que al vincularlos pues se va a potenciar mucho más el conocimiento y el desarrollo tecnológico. Entonces vamos a partir por ahí antes de decir tiene tantos recursos, o sea, sí va a haber recursos para ello, pero primero queremos juntar a los grupos de investigación y desarrollo tecnológico para que no trabajen aislados. Yo estoy convencida que hay quien piensa que la competencia entre grupos es lo que da la innovación. A lo mejor tienen razón. Yo pienso más bien que hay que poner junto
a los grupos de investigación para poder potenciar el conocimiento que se ha desarrollado. Entonces, estos grupos de investigación para los proyectos estratégicos los está trabajando Rosaura. ¿Este proyecto estaría limitado solamente a poner en órbita uno, Presidenta, o explorar tal vez más? Si quieren, mejor le digo a Pepe Merino que venga. Él va a presentar además de qué se trata esta agencia de transformación digital, a ver si viene la próxima semana. La agencia inicia su operación a partir de enero con la ley orgánica que se envió al Congreso, pero él puede platicar todo lo que va a hacer la agencia y ya les puede platicar también con detalle de los satélites. Excelente, doctora. Gracias, Presidenta. Y aprovechando que hoy va a San Luis Potosí, mencionarle, Presidenta, que hace 1 año y medio aproximadamente tuve la oportunidad de exponerle aquí al expresidente López Obrador que la capital del estado, la capital San Luis Potosí, se había quedado sin su principal presa que abastece de agua a esta gran zona conurbada, la presa del Realito. Pues esta tenía importantes filtraciones en su cortina, aunado a la sequía del año pasado y un ducto que se rompe cada vez que se pone en servicio, pues casi una tercera parte de los habitantes de la capital llevan más de 1 año y medio padeciendo de la escasez de agua. Al conocer el tema, el presidente López Obrador tuvo bien ordenar a la Conagua que se llevaran a cabo todos los trámites para la reparación de esta cortina, pero desde hace 1 año aproximadamente no se sabe más y da la impresión de que el gobierno del estado intenta ocultar qué avances llevan estos trabajos. Y la ciudad sigue padeciendo de la escasez de agua. Sobre el tema, puntualmente solicitarle, Presidenta, si es posible que la Conagua informe sobre los avances de esta obra, cuándo va a llegar el agua a San Luis Potosí, y si ahora que vea al gobernador del estado, también solicitarle si pudiera dar más detalles sobre el tema, pues él mismo había prometido en campaña que en 24 horas repararía el tema o solucionaría el tema, lleva 3 años y eso no ha sucedido. En las reuniones que tenemos a donde vamos a los estados, nos reunimos con los equipos de los gobernadores o las gobernadoras. El caso de San Luis Potosí va a ser así, vamos a tener un evento y al mismo tiempo de programas de bienestar y vamos a tener una reunión con su equipo y el equipo del Gobierno de México. Y ahí justamente vemos avances y necesidades. En San Luis tenemos planteado el aeropuerto de Tamuín, una carretera que va hacia Hidalgo, que inició el presidente López Obrador y nosotros le vamos a dar continuidad. También de Tamazunchale a Tampico, ¿no? Valles Tampico, exactamente. Y de Tamazunchale hacia Hidalgo, inclusive hasta Pachuca con la otra carretera que ya se está haciendo. Y también hay proyectos de agua, pero sobre este tema en particular, pues después de la reunión que tengamos ahí con el gobernador, si quieres, le damos seguimiento. Sí, importante, Presidenta, mencionarle que el ducto es una concesión a una empresa privada. Está mal hecho, ya está acreditado que está mal hecho, necesita una importante inversión para ser reparado. Obviamente la empresa no ha dado resultados al respecto. El gobierno del estado también da la impresión de que no ejerce su autoridad para reparar el tema. Ocultan. Bueno, muchas de estas obras son municipales, No, es un ducto de varios kilómetros, muchos kilómetros. De hecho, la presa ni siquiera está en San Luis Potosí, está en Guanajuato. Pero el ducto sí tiene el gobierno del estado la facultad de poder, porque es una concesión estatal y a una empresa privada española, de hecho, que no… Ay, sí, ya recordé, sí. Sí, entonces, por eso, porque sí, de nada serviría si la cortina de la presa se repara. Sí, lo revisamos este fin de semana con el gobernador y… ¿Sería posible informar y los detalles? Informamos, sí, ya Gracias. recordé el caso. Gracias, Presidenta. Acá. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Luis días. Ángel Marín de Radio Resultados, con estaciones como @FM, La Poderosa, entre otras. Preguntarle su reacción
ayer la Suprema Corte echó atrás la prohibición a la importación de vapeadores y sus productos relacionados que se había impuesto el sexenio pasado. ¿Qué se hará en este caso? Porque pues, de verdad es un tema muy grave de salud. Pues ya está la reforma en el Congreso. No vamos a dejar de insistir. Muy bien. Mi siguiente pregunta. Ayer vimos que ratificó o envió al Congreso la ratificación al equipo de Hacienda que encabeza Rogelio Ramírez de la O. En este tema, el presupuesto, Presidenta, 2025 ya está listo. ¿Cuál sería el rubro con más recursos para este año 2025? Lo vamos a presentar aquí, las líneas generales del presupuesto. Se tiene que enviar a más tardar el 15 de noviembre, del paquete presupuestal, a más tardar el 15 de noviembre. Obviamente se mantienen los programas sociales, hay recursos para los nuevos programas, para educación, para salud, hay ahorros en algunos temas también muy importantes que permiten orientar hacia la inversión de trenes, de carreteras, de agua. Entonces ya prácticamente está listo el paquete, lo hemos estado trabajando desde antes de que entrara al gobierno. El presidente López Obrador me dio oportunidad de que pudiera trabajarlo con Rogelio Ramírez de la O. Y ahora pues le hemos estado dando seguimiento. Entonces, si me permiten, pues que venga Secretaría de Hacienda para que se pueda explicar los rubros más generales del paquete. Muchas gracias. Nos decía sobre su reunión ayer con Larry Fink, si nos puede dar un poco más si le dio alguna cifra que se invertirá en México y en qué. No hablamos en particular de cifras, ustedes saben que ellos son un fondo de inversiones. También vino una alianza que ahora tienen con un fondo de infraestructura. Entonces, un poco a lo que venían, pues es cuáles son los proyectos que tiene México y qué tanto estos fondos internacionales pueden apoyar el desarrollo de estos proyectos. La gran mayoría de ellos es para apoyar a empresas privadas, para inversión privada. Entonces, nosotros le planteamos que el viejo modelo de asociación público-privada no lo vamos a desarrollar, que son nuevos modelos, en todo caso, de construcción mixta, parecidos a los que hizo el presidente López Obrador para, por ejemplo, el aeropuerto de Tepic o algunos otros, que ese es, digamos, uno de los caminos para infraestructura, pero hay otras áreas en donde hay inversión privada, como en puertos, por ejemplo, en donde hay distintas formas de inversión y ahí pueden entrar estos fondos de inversión. Entonces, pues obviamente planteamos que México quiere las inversiones, que hay un nuevo modelo, él conoce muy bien al presidente López Obrador, estuvo aquí con él varias veces, entonces conoce el modelo de desarrollo y quería escuchar de nosotros pues cuál era la visión que teníamos. Le planteamos, por ejemplo, el tema de energía que se presentó ayer y otros temas que también platicamos de este proyecto de polos de desarrollo que tenemos. Entonces fue una muy buena reunión. Muy bien, muchas gracias. Ya por último, muy interesante estos homenajes a mujeres en la historia. Hoy veíamos lo de Nelly Campobello. ¿Podría reforzarse este homenaje poniendo a escuelas, instituciones, el nombre de estas mujeres en la historia? Porque muchas escuelas llevan nombres de otros países o de ciudades y sería buen homenaje reforzar mujeres en la historia usando estos nombres para las escuelas. No sé qué opine de esto. Sí, la idea es que no solo se queden en estas secciones que presenta en la mañanera Noemí. Ella es la subsecretaria de Educación Básica. Sí. Ella es maestra. Entonces la idea es que este trabajo pues también vaya a las escuelas y también se fomente de distintas formas. Así como hicimos el Paseo de las Heroínas aquí en la Ciudad de México, pues tenemos varios proyectos para promover. Ayer tuvimos reunión con la Secretaría de las Mujeres, con Citlali, y hablábamos mucho de esto, porque hay un proyecto particular para el tema de violencia contra las mujeres, viene además noviembre, en donde
hay un día que es el 25, creo que es el 25, entonces se va a hacer una campaña permanente contra la violencia o en contra de la violencia hacia las mujeres, pero además de la reivindicación de las mujeres en la historia, que también es muy importante, y de la reivindicación de que las mujeres podemos estar en cualquier espacio de la vida pública, profesional, de la igualdad, de cómo debemos compartir el trabajo en el hogar, hombres y mujeres. Todo ello es parte del proyecto de Secretaría de Cultura que se va a coordinar, de la Secretaría de las Mujeres, que se va a coordinar con Secretaría de Cultura, con Secretaría de Educación. Entonces sí, la reivindicación de las mujeres mexicanas es en todos los ámbitos y uno muy importante es porque durante años nos enseñaron que pues a los héroes, si acaso había algunas heroínas por ahí que surgían, la Corregidora y algunas otras, y otras eran por ser esposa de, incluso la Corregidora mucho tiempo se enseñó porque era Josefa Ortiz de Domínguez, porque era la esposa del corregidor, y no su historia de vida, que es una historia muy interesante en aquella época, y cómo ella siempre apoyó la independencia. Y así como ella, pues se nos enseñó, por ejemplo, Margarita Maza, la esposa de Juárez, pues siempre la vemos como la esposa de Juárez, y conocemos muy poco sobre ella y el sufrimiento que tuvo a lo largo de su vida por apoyar la causa de la independencia y la reforma. Entonces, todo esto pues es parte del reconocimiento de las mujeres mexicanas, que nos revalora y nos reivindica y le da a las niñas y a las jóvenes pues una perspectiva que no está prejuiciada de que solamente podemos ser ciertas profesiones o ciertos oficios y que podemos ser cualquier cosa que podamos ser. Las calles donde vivieron, por ejemplo, o calles pudieran nombrarse también, sí, también con las mujeres, ¿no? También. Muchas gracias, Presidenta, muy amable. Ya acabamos aquí adelante, vamos por una más porque nos vamos a ir allá a la llamada que tenemos ahorita. Gracias, Presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal México News World. Buenos días a las personas que la acompañan. Presidenta, cuando tomó posesión aquí y dio un discurso en el Zócalo capitalino, dijo que usted llegaba con todas las mujeres de este país, de cualquier estrato social y, por supuesto, de profesiones o trabajos que realicen a diario. Yo quisiera preguntarle cuál es su eje central o eje medular de su gobierno con el tema de las mujeres indígenas, porque pues se habla mucho de las mujeres indígenas, se habla mucho de las niñas indígenas. Sin embargo, yo veo desde mi trinchera que no hay hasta este momento una estructura real para el apoyo de estas mujeres indígenas. Y bueno, ejemplos hay muchos, sobre todo que sufren violencia y no van a la escuela, que también el no ir a la escuela es una violencia. En ese sentido también quiero decirle, Presidenta, que en el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le hice dos planteamientos que quizá pudieran ustedes retomarlo. Una es sobre la carpeta judicial C-135/2022, donde el pasado 20 de enero del 23 se giraron 4 órdenes de aprehensión en contra de 4 sujetos que asesinaron al joven indígena y abogado de profesión Benito Santiago Gálvez, que trabajaba en el INE del estado de Guerrero, originario de la montaña alta de ese estado. De las 4 órdenes que se giraron, solo hay 2 detenidos y otros 2 son Herón Iturbide Arias y José Manuel Iturbide Demetrio, quienes no se les tocó ni con el pétalo de una rosa. El tema de este joven asesinado, Presidenta, es relevante para mí, creo, porque la mamá es indígena, ni siquiera sabe hablar castellano. Los hijos emigraron hacia los Estados Unidos y hasta este momento pues están pidiendo justicia por un hombre que pues trabajaba de manera honesta y se formó gracias
al envío de remesas que sus hermanas mandaban al pueblo de Guerrero para terminar sus estudios de abogado. El otro tema es también de indígenas en el estado de Oaxaca, donde sobresalen la corrupción, la impunidad y tráfico de influencias, además del nepotismo que no se da mucho en nuestro país, en la que la presidenta municipal de Zapotitlán, Palmas, Oaxaca, Inés Martínez Reyes, tiene a su hijo como policía municipal, de nombre Walter Hernández Martínez, mientras que la regidora de Salud, Elodia López, también tiene a su sobrino como tesorero municipal. Y todo este nepotismo pues ha llevado a que la presidencia municipal de esa comunidad pues esté cerrada desde el pasado 16 de septiembre del 23. Esta comunidad y estas autoridades se eligen a través de usos y costumbres. Entonces, pues ese sería mi primer cuestionamiento, Presidenta. ¿Qué le responde a las mujeres indígenas? Que le vuelvo a reiterar, hasta este momento no hay una estructura real que puedan defenderse. Bueno, sobre los casos, para que nos los pases y los compañeros de Atención Ciudadana los puedan recibir y poder apoyar. Y es de dos vías. Por un lado, la Secretaría de las Mujeres tiene un programa importante y por el otro lado, estamos revisando todos los planes de justicia para los pueblos y comunidades y al mismo tiempo aterrizar la reforma constitucional, donde se le da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, porque no se puede quedar solamente en la letra, claro. Tenemos que avanzar mucho más. Entonces, la idea es que en los planes de justicia haya una parte importante para mujeres indígenas y, por otro lado, aterrizar la reforma que nos permita también apoyar de una manera muy importante a los pueblos y comunidades indígenas y particularmente a las mujeres. Entonces, sí es parte de lo que tenemos planteado. Cuando hablamos de los derechos para las mujeres, yo decía en campaña, no solamente es por el bien de todos, primero los pobres, que los pobres incluye, aunque es las y los pobres, pero formalmente pues incluye a hombres y mujeres, sino por el bien de todas también primero las pobres. Claro. Y donde hay más pobreza, abandono y discriminación es a las mujeres indígenas. Yo lo dije aquí un día, muchas mujeres indígenas que emigran a las ciudades a trabajar en el hogar para que otras mujeres puedan salir a trabajar, son invisibles. Apenas se les dio la posibilidad de que pudieran tener su seguridad social en el sexenio del presidente López Obrador, pero son invisibles allá y también cuando migran. Entonces, por supuesto que las mujeres indígenas tienen que estar al centro. Y otro tema el rubro financiero, Presidenta, hace unos días el Fondo Monetario Internacional otorgó un crédito blando por 35,000 millones de dólares o pesos, no recuerdo exactamente, en caso de una emergencia que pudiera vivir la economía mexicana. Quisiera que nos explicara o le explicara a la gente que la ve y la escucha, cómo va a tratarse ese tema, ese financiamiento, que bueno, se otorga pero no se toca, pero sin embargo los especialistas dicen que ya nos estamos endeudando, que estamos adquiriendo nuevas deudas, y pues eso es mentira, si simplemente es un crédito blando que está ahí pero que no se toca. Es una línea de crédito que ya existía. O sea, es lo que dice el fondo es, ahí está esta línea de crédito, tu economía está sólida por si lo quieres utilizar en algún momento. Entonces, es como si uno supiera que tienes un préstamo en el banco disponible, pero no lo has utilizado porque no ha habido necesidad.
Entonces ahora ratificaron que está esa línea de crédito en caso de que México la quiera utilizar. ¿Y por qué se la dieron? Pues por la solidez de la economía mexicana. Entonces está ahí por si la utilizamos. No creo que sea necesario, pero es importante pues que en un momento dado que hubiera una necesidad, pues sepa uno que ahí está la línea de crédito y no en ese momento estar buscando líneas de crédito de banca comercial o de otros fondos. Entonces, eso resalta la solidez de la economía mexicana y tienes ahí pues un préstamo que en caso de que sea necesario lo utilizas. Hasta ahora no se ha utilizado y no creo que vaya a ser necesario utilizarlo. Están bien las finanzas públicas, le estamos dando seguimiento puntual, el secretario de Hacienda evidentemente, pero nosotros tenemos reuniones semanales para darle seguimiento al cierre presupuestal del 2024 y ya está listo el paquete del 2025, que va a reducir el déficit, por cierto, y también al mismo tiempo se mantienen programas sociales, el apoyo a todos los derechos y también inversión. Por último y muy rápido, en el Congreso local de la Ciudad de México, una integrante diputada de Morena presentó una iniciativa de ley, no sé si se enteró o le pasaron a su personal, que en la delegación Iztacalco, aquí en la Ciudad de México, un padrastro y el esposo de la esposa del mismo, pues asesinaron a un niño que se llama Cruz y que ahora están impulsando una ley que se llama Crucito, con el afán de que los padrastros y las madres de los niños pues sean castigados con penas pues severas para que nunca más se metan con los niños. Yo creo que es un crimen meterse con los niños. En ese tema, Presidenta, yo sé que usted no lo puede decir por su investidura, pero en México debería aplicarse la pena de muerte con esa gente que obviamente ya ni siquiera es humana porque se cometen ilícitos con los niños que no debería de cometerse. ¿Cómo sería su postura de impulsar esta iniciativa para pues, recibir castigos más severos con esta gente? Yo no creo en la pena de muerte y además es algo que viene desde hace muchos años en nuestro país. Es parte de los liberales mexicanos. Entonces, México no tiene ese castigo porque finalmente es hasta dónde tiene el Estado la posibilidad de matar a alguien, aunque sea un juicio. Entonces, yo no creo en la pena de muerte, sí creo que hay delitos que deben de considerarse delitos graves, y en particular en estos casos de violencias familiares y particularmente violencia contra las niñas y los niños, tiene que haber ambos temas, la sanción penal y también la atención, la parte de atención a las causas, de cómo una niña o un niño, primero la prevención también, porque si hay casos de violencia, desde dónde pueden detectarse, por ejemplo, desde la escuela y otros mecanismos, pero también, en general, las familias mexicanas nos protegemos y estos casos aislados que no queremos que aumenten, pues necesitamos proteger a las niñas y a los niños desde antes para que no llegue una situación así. Gracias a todos y a todas. Terminamos y… ¿Perdón? Sí, si quieren el martes lo presentan el martes, si quieren mañana damos más información sobre este tema. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias.